Los organismos vivos estamos expuestos diariamente a una gran variedad de sustancias exógenas o xenobióticos, que al estar presentes en el ambiente pueden introducirse al organismo por medio del consumo oral o en la respiración, y algunos de estos compuestos pueden ocasionar respuestas biológicas cuyas características tóxicas dependerán de su capacidad de ser procesadas en el organismo. Entre los xenobióticos a los que estamos más expuestos los seres humanos están los colorantes, preservadores o aditivos alimenticios que pueden ser consumidos en la dieta, pero también pueden ser otros casos como en el caso de la inhalación del humo de tabaco, la contaminación atmosférica, contacto con sustancias tóxicas, aerosoles, pinturas, etc. Por otro lado, la bilirrubina es un compuesto endógeno que al no tener ninguna función específica, tiene una forma en la que se elimina del cuerpo muy similar a la que se someten los xenobióticos. Es por eso por lo que muchos organismos superiores, plantas y animales, hemos adquirido con la evolución la capacidad para metabolizar compuestos que son extraños para nuestro organismo y que no tienen ninguna relevancia, con el fin de preservar nuestra integridad y salud. Pero, ¿cómo es que ocurre la eliminación de estas sustancias extrañas? Cuando una sustancia extraña ingresa en el organismo, la biotransformación desempeña un papel importante en la reducción o en el incremento de posibles efectos tóxicos. El principal órgano en donde ocurren estas biotransformaciones es el hígado, pero también puede ocurrir en riñones, intestino delgado o la piel. La mayor parte de los xenobióticos de interés toxicológico son lipófilos, cualidad que les permite atravesar las membranas biológicas, y por esta misma razón son difícilmente eliminables por la principal vía de excreción, que es la orina. Al objeto de incrementar esta posibilidad, el organismo somete al xenobiótico a una serie de transformaciones. En otras palabras, el metabolismo de los tóxicos tiende a convertirlos en sustancias más hidrosolubles, es decir, más ionizadas, lo que las hace menos difusibles a través de las membranas y, por tanto, más fácilmente excretables. Un individuo que biotransforme un xenobiótico a un compuesto inactivo experimentará menor toxicidad que otro individuo que lo haga lentamente o lo biotransforme en otro más tóxico. En otras palabras, la biotransformación tiene diferentes efectos sobre los compuestos químicos. Inactivación. Un medicamento activo se desactiva durante la fase 1, se solubiliza durante la fase 2 y se elimina. Activación. Un compuesto inactivo o poco activo, plaguicida o fármaco, se activa durante la fase 1 y produce un efecto determinado, que cesa al eliminarse el metabolito activo durante la fase 2. Continuación de efecto. Un compuesto activo, heroína, se transforma en otro igualmente activo, morfina, o bien aumenta su actividad. Intoxicación. Un compuesto no tóxico se transforma en un metabolito tóxico. La toxicidad puede deberse a varias causas, como alterar la función de las proteínas, receptores, hemoglobina o del ADN, mutágeno carcinogénico. De manera más concreta, es importante destacar que la biotransformación se lleva a cabo en dos fases, las cuales iremos describiendo detalladamente a continuación. La primera fase es la que incluye tres tipos de reacciones claves, que son hidrólisis, oxidación y reducción, que pueden convertir a los xenobióticos en metabolitos más polares. La primera reacción que se puede llevar a cabo es la hidrólisis, que es una reacción en la que se rompe un enlace covalente entre dos subunidades por medio de la adición del equivalente a una molécula de agua, es decir, que se agrega un grupo hidroxilo a una subunidad y un átomo de hidrógeno a la otra. Los sustratos más importantes que se ocupan aquí son los ésteres de ácidos carboxílicos, los ésteres de ácidos ortofosfórico, tioésteres, anhídridos, derivados de amidas, péptidos y epóxidos. Y las principales enzimas responsables de la hidrólisis se conforman en tres grupos importantes: las carboxilesterasas, las amidasas y las epoxidihidrolasas. El siguiente tipo de reacción que se lleva a cabo en la fase 1 puede ser la oxidación, que es la reacción química en la que ocurre la pérdida de un electrón o electrones de una sustancia. Los alcoholes, aldehídos y cetonas constituyen el sustrato de distintos sistemas enzimáticos que catalizan su oxidación o reducción. Entre las enzimas figuran la alcohol deshidrogenasa, la aldehído deshidrogenasa, la aldehído oxidasa y la carbonil reductasa.
El último tipo de reacción que puede ocurrir en la primera fase es la de reducción. Esta es una reacción en la que una sustancia obtiene una ganancia de un electrón o más. Es el proceso menos común que la oxidación y conduce con frecuencia a la formación de metabolitos activos. Tiene lugar por intervención de enzimas reductasas que se encuentran en el hígado y en otros tejidos. Las reductasas catalizan la transferencia de electrones a moléculas orgánicas, por ejemplo compuestos nitroaromáticos y a organohalogenados. Entre los sustratos están los compuestos con los grupos funcionales aldehído, cetona, disulfuro, sulfóxido, nitroso, nitro, óxido de nitrógeno, alqueno y azo. Y las enzimas reductasas actúan como reductasas o no, dependiendo de la frecuencia de la disponibilidad de oxígeno. Si el oxígeno está libremente disponible, puede actuar como un aceptor de electrones. Quiere decir que los electrones fluirán hacia el oxígeno más que hacia los compuestos orgánicos. Las flavoproteínas y las hemoproteínas como el citocromo P450 pueden actuar como reductasas cuando los niveles de oxígeno son bajos. Es importante destacar que los citocromos P450 pertenecen a una superfamilia de enzimas que están ubicadas en el retículo endoplasmático del hepatocito y son los principales catalizadores de las reacciones de la fase 1. En general, el citocromo P450 se encuentra ampliamente distribuido en animales, plantas y protistas y existe en la naturaleza desde antes de la división entre organismos eucariotas y procariotas. Su actividad se relacionó con el metabolismo de gran número de xenobióticos, como es el caso de drogas, pesticidas, procarcinógenos, anestésicos, solventes orgánicos, entre otros, así como algunas sustancias endógenas como colesterol, ácidos biliares, esteroides, vitaminas liposolubles y ácidos grasos. Se vio que presentaba una amplia distribución entre las distintas especies, desde bacterias hasta mamíferos, así como dentro de un mismo organismo, estando presente en una gran variedad de tejidos, como son el riñón, pulmón, piel, intestino, corteza adrenal, testículos, placenta, entre otros, aunque es particularmente activo en el hígado. En organismos eucariotas se ha detectado prácticamente en todas las membranas subcelulares, siendo la mitocondria y principalmente el retículo endoplasmático las fuentes más importantes. Fase 2. Mediante un proceso de conjugación se añaden sustratos a la molécula de la sustancia tóxica, volviéndola más hidrosoluble. A grandes rasgos, podemos resumir que en la fase 2 se llevan a cabo conjugaciones de moléculas endógenas con el grupo funcional de xenobiótico o a un grupo funcional de un metabolito primario procedente de la fase 1. Las reacciones de conjugación pueden llevar a una elevación en la lipofilia o en la hidrofilia del compuesto. También hay que mencionar que estas reacciones pueden utilizar cofactores activados para moléculas poco reactivas o cofactores no activados para moléculas que tienen mucha actividad. Conociendo las generalidades de la fase 2, podemos explicar las principales reacciones que se llevan durante esta fase. Tenemos 6 principales reacciones. La primera sería la glucuronización. Esta es una de las principales vías en mamíferos exceptuando los felinos. Esta reacción se realiza a moléculas con los sustituyentes OH, amino, carboxilo y tiol. El cofactor utilizado durante esta reacción es el UDP-glucuranato, un derivado del ácido glucurónico. Esta conjugación se va a lograr con ayuda de la enzima UDP-glucuronil transferasa. En el siguiente ejemplo tenemos un esquema general de cómo ocurre la reacción. La molécula, en este caso la bilirrubina, se une a 2-UDP-glucuranato con ayuda de la UDP-glucuronil transferasa, dando lugar a la molécula conjugada al glucuranato, en este caso bilirrubin diglucuronido más UDP. En segundo lugar tenemos la sulfatación. Los compuestos que se pueden conjugar por esta vía son aquellos que tengan grupos amino y OH. En esta reacción se usa el cofactor PAPS, del cual se utilizará su fosfato y se logra con enzimas sulfotransferasas. A grandes rasgos, el mecanismo sería el siguiente. Tenemos la molécula a conjugar, la cual se une al PAPS y nos da la molécula con el sulfato del PAPS más fosfoadenosin monofosfato. En tercer lugar tenemos la acetilación. Esta reacción se lleva a cabo en moléculas con grupos amino. Se utiliza como cofactor la acetilcoenzima A y su acción se llevará a cabo por las acetiltransferasas. Como ejemplo tenemos una amina aromática que al pasar por este proceso de acetilación resultará en un compuesto del que podemos ver partes que conformaban la acetilcoenzima A. Como cuarta reacción tenemos la metilación. Unos cuantos xenobióticos son sujetos a metilación previo a su excreción, como lo sería la piridina, ácido nicotínico, nicotidamida, estrógenos, epinefrina, dopamina. El donador del grupo metilo es la S-adenosilmetionina,
una molécula endógena más conocida como SAM, y las enzimas serían las metiltransferasas. Como quinta reacción, tenemos a la conjugación con glutatión o transpeptidación. El glutatión es un tripéptido conformado por glutamato, cisteína y glicina. Se utiliza para la detoxificación de especies altamente reactivas como epóxidos y óxidos de areno, hidroxilaminas y grupos nitro. El mecanismo a grandes rasgos se da con la conjugación del glutatión a la molécula en cuestión con ayuda de la enzima glutatión transferasa. Después comienzan a quitarse partes de la molécula conjugada. Primero se extrae el ácido glutámico, luego la glicina, para quedar con el conjugado con cisteína y ser finalmente metilado para dar un derivado de ácido mercaptúrico. Finalmente tenemos la conjugación con aminoácidos, de los que la glicina es el aminoácido de conjugación más común. La conjugación con aminoácidos la sufren principalmente metabolitos que han sido carboxilados, como el ácido benzoico, que es muy común como conservador de alimentos, y esto lo hacen con enzimas aminoácido transferasa. Como mencionaba, la conjugación más común es la del ácido benzoico, que al unirse a la glicina forma ácido hipúrico. También existen otros ejemplos como el ácido salicílico, que al unirse a la glicina crea ácido salicilúrico. Como podemos darnos cuenta, la complejidad de los organismos superiores es impresionante, y la capacidad que han desarrollado ante la presencia de agentes exógenos es simplemente fascinante. Sin embargo, esto no tiene que ser tomado como una razón para despreocuparnos por nuestro medio ambiente y nosotros mismos, pues bien sabemos que todos los excesos son malos. Preocupémonos por evitar la exposición de agentes xenobióticos en nuestro ambiente y demos paso a investigaciones para seguir avanzando y mejorando en materia medioambiental, para así algún día tener el mundo con el que todos soñamos.